Hay un peso que no se lleva en los hombros, sino en el centro mismo del alma. Es una presión constante, un nudo frío que se instala en el estómago cada vez que el recuerdo de aquel error, de aquella decisión o de aquella traición cruza por tu mente. La culpa. No hablo de ese remordimiento pasajero por algo insignificante. Hablo de la culpa profunda, esa que te hace sentir que si la gente supiera quién eres realmente o lo que hiciste en la oscuridad, nadie volvería a mirarte a los ojos. La culpa es un carcelero implacable que no necesita barrotes físicos para mantenerte cautivo. Te condena a vivir en un ciclo interminable de juicios internos donde tú eres el juez, el fiscal y el verdugo. Te susurra constantemente que no eres digno, que Dios ya se cansó de perdonarte y que tu pecado ha levantado un muro tan alto que ni siquiera la gracia puede saltarlo. Vivir bajo la sombra de la culpa es como intentar caminar con zapatos de plomo en un campo de lodo. A cada paso te agota. Te roba la capacidad de disfrutar las bendiciones presentes porque sientes que no te las mereces. Te impide soñar con el futuro porque crees que tu pasado ya dictó tu sentencia definitiva. Incluso cuando oras y pides perdón, sientes que tus palabras rebotan en el techo, porque en el fondo de tu corazón todavía te estás señalando a ti mismo. La culpa es una forma de arrogancia espiritual, donde sin darte cuenta le dices a Dios que tu pecado es más grande que su sacrificio. Es el veneno que seca la alegría y marchita la esperanza. Pero hoy quiero decirte que el cielo tiene una respuesta para tu vergüenza que no depende de tu capacidad para enmendar el daño, sino de un diseño de amor que fue trazado antes de que cometieras tu primer error. Si hoy sientes que la culpa te está asfixiando, si te despiertas por la noche repasando tus fracasos, y si te cuesta creer que alguien pueda amarte de verdad conociendo tu historial, este episodio es un refugio para tu corazón herido. Vamos a entrar hoy en el Tribunal de la Gracia, donde el veredicto ya fue dictado a tu favor. Vamos a descubrir que el perdón de Dios no es una amnistía barata, sino una restauración total. Vamos a conocer una palabra antigua que revela cómo Dios cubre nuestras manchas para que podamos volver a brillar. Prepárate para soltar esa carga que te ha estado robando el aire, porque hoy vas a aprender lo que significa ser verdaderamente libre. Para entender el poder del perdón restaurador, tenemos que mirar la historia de uno de los hombres más cercanos a Jesús, pero que también protagonizó uno de los fracasos más públicos y dolorosos de la Biblia. Simón Pedro era el líder de los discípulos, el hombre de las declaraciones valientes, el que dijo, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Pero en la noche más oscura de Jesús, frente a una fogata y el interrogatorio de una simple criada, Pedro negó a su maestro no una, sino 3 veces. Y en el momento en que el gallo cantó, Pedro recordó la advertencia de Jesús y dice el texto que salió fuera y lloró amargamente. Esas lágrimas de Pedro no eran solo de tristeza, eran lágrimas de una culpa devastadora. Él no solo había fallado, había traicionado la confianza del que más amaba. Imagina los días siguientes de Pedro, el silencio del sábado, la confusión de la tumba vacía y el peso de su propia vergüenza. ¿Cómo iba a mirar a Jesús a la cara después de eso? Pedro probablemente pensó que su carrera espiritual había terminado, que ya no era digno de ser llamado discípulo, pero después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro específicamente. No lo buscó para regañarlo, ni para pedirle una explicación detallada de su cobardía. Lo buscó en una playa, preparó un desayuno para él y le hizo una sola pregunta 3 veces. ¿Me amas? Jesús no estaba removiendo la herida para torturarlo, estaba aplicando medicina. Por cada negación de Pedro, Jesús le dio una oportunidad de restauración. Jesús no solo perdonó a Pedro, lo reintegró a su propósito. Aquí es donde entra la palabra hebrea, que es la clave de nuestra sanidad. Hoy, ancafer. Se pronuncia exactamente así, ancafar. En nuestras Biblias se traduce generalmente como espiar, reconciliar o hacer expiación. Es la palabra central del día más sagrado de Israel, el Yom Kippur o Día del Perdón. Pero su significado original es mucho más gráfico y reconfortante. Kafar significa literalmente cubrir, pero no es cubrir como quien esconde basura bajo la alfombra. Es cubrir con una sustancia que sella, que protege y que purifica. La primera vez que vemos una raíz relacionada con esta palabra en la Biblia es en la historia de Noé. A Dios le manda
a construir el arca y le dice que debe calafatearla, usar la palabra cofer, de la misma raíz que cafer con brea por dentro y por fuera. ¿Para qué servía esa brea? Para sellar el arca, para que el agua del juicio y de la destrucción no pudiera entrar. El cafer de Dios funciona de la misma manera sobre tu vida. Cuando Dios te perdona, Él aplica su gracia como ese sello protector. Él cubre tu pecado de tal manera que el juicio ya no tiene acceso a ti. El perdón de Dios crea una barrera impenetrable entre tu pasado y tu identidad presente. Ya no estás expuesto a la vergüenza, estás cubierto por su santidad. En el pensamiento bíblico, el kafer implicaba un intercambio. En el Antiguo Testamento se usaba la sangre de un sacrificio para cubrir simbólicamente los pecados del pueblo. Era un recordatorio de que el pecado tiene un costo, pero que Dios proveía el medio para que el pecador fuera restaurado. Pero en el Nuevo Testamento, ese concepto se eleva a un nivel glorioso. Ya no necesitamos un sacrificio anual que solo cubra temporalmente nuestras faltas. Jesús es nuestro capar definitivo. Su sangre no solo cubre nuestras manchas, las borra. El apóstol Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya no es solo un sello externo, es una purificación interna que llega hasta la conciencia. La culpa persiste a menudo porque confundimos el perdón con el sentimiento. Pensamos que si nos seguimos sintiendo mal, es porque Dios no nos ha perdonado del todo. Pero el perdón de Dios es un hecho legal en el cielo, no un estado emocional en la tierra. Si confesaste tu pecado y te apartaste, Dios ya aplicó el kafer sobre ti. Él dice en su palabra, yo no me acordaré más de sus pecados. Dios decide, por un acto de su voluntad soberana, no usar tu pasado como evidencia en tu contra. Si el juez del universo ya cerró tu expediente, ¿quién eres tú para seguir abriéndolo? La culpa que sientes después de haber sido perdonado no es la voz de Dios, es la voz del enemigo intentando robarte la paz que Cristo ya compró para ti. Recibir el perdón total requiere que dejes de intentar ser tu propio Salvador. Muchas veces nos castigamos a nosotros mismos porque sentimos que tenemos kipagash por lo que hicimos. Pensamos que si sufrimos lo suficiente, si nos sentimos lo suficientemente mal o si nos privamos de la alegría, estaremos compensando nuestra falta. Pero eso es un insulto a la cruz. Si tú pudieras pagar por tu pecado a través de tu culpa, entonces Jesús murió en vano. El perdón es un regalo que se recibe por fe, no un salario que se gana con remordimiento. El kafer es gratuito para ti porque fue extremadamente costoso para él. La mejor forma de honrar a Dios después de un error no es hundiéndote en la culpa, sino levantándote en gratitud y viviendo con una obediencia renovada. ¿Cómo podemos sacudirnos el polvo de la culpa hoy? Lo primero es la confesión honesta. No intentes justificar lo que hiciste, no le pongas nombres bonitos a tus errores. Ve delante de Dios y dile al Señor, esto fue lo que hice. Así fue como fallé. La luz es el peor enemigo de la culpa. Cuando traes tu secreto a la luz de la presencia de Dios, el poder de la vergüenza se rompe. El kafer de Dios solo puede cubrir lo que tú te atreves a exponer. No tengas miedo. Dios no se va a sorprender de lo que le digas. Él ya lo sabía y ya había preparado el perdón antes de que tú abrieras la boca. Lo segundo es la aceptación del veredicto. Tienes que elegir creerle a la Biblia más que a tus sentimientos. Si la palabra dice que eres libre, entonces eres libre, aunque tu mente te diga lo contrario. Cuando el pensamiento de culpa venga a atacarte, respóndele con la verdad. Estoy cubierto por el kafer de Cristo. Mi deuda ya fue pagada. No acepto esta condena. Es una batalla de pensamientos. Tienes que entrenar a tu mente para que se alinee con la realidad de la gracia. El perdón es una decisión de la voluntad antes de ser un alivio en el alma. Lo tercero es la reparación donde sea posible, pero con libertad. Si heriste a alguien y puedes pedir perdón o restituir el daño, hazlo. Eso es parte de caminar en integridad. Pero entiende que aunque la otra persona no te perdone, o aunque no puedas arreglar el pasado, el perdón de Dios sobre ti sigue siendo total. Tu paz no puede depender de la reacción de los hombres, sino de la aceptación del Padre en el kafer. De Dios te da la fuerza para enfrentar las consecuencias terrenales de tus actos sin que tu identidad sea destruida por ellas. Hoy quiero hablarle a esa parte de ti que se siente sucia, que se siente indigna,
que se siente marcada por el ayer. En el nombre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, declaramos que las cadenas de la culpa se rompen ahora mismo. Declaramos que el sello de su Cafer es puesto sobre tu corazón. Ya no tienes que esconderte entre los árboles como Adán y Eva por miedo a tu desnudez. Dios te ha vestido con vestiduras de justicia. Ya no tienes que llorar amargamente como Pedro en la oscuridad. Jesús te está esperando en la playa con el fuego encendido para restaurarte. Respira profundo. Siente como el aire de la gracia llena tus pulmones. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tu pasado ha sido sepultado en lo más profundo del mar. Dios ha puesto un cartel que dice: han prohibido pescar. Deja de intentar sacar a flote lo que Dios ya hundió. Camina hoy con la frente en alto, no por tu propia perfección, sino por la perfección del que te amó y se entregó por ti. Eres libre, eres amado. Estás cubierto en Vive Hoy desde el perdón, no buscando el perdón. La deuda está cancelada. Empieza a vivir de nuevo.